Buen día, gente. Bienvenidos. Bueno, primero que nada, hoy estoy teniendo bastante problemas con la conexión de internet, así que les digo, bueno, si por algún motivo ustedes no reciben bien la transmisión, sepan que yo estoy grabando la clase, así que bueno, si por algún motivo el internet se me corta en el medio hoy, que está funcionando bastante mal, yo la clase la voy a volver a ver y siempre la veo y la edito y si veo que se ha cortado, la voy a volver a subir. Tampoco me funciona hoy el chat, así que bueno, me abrí en un celular, voy a bajar el volumen, ahí está. Me abrí en un celular el chat, así que escríbame por acá, por el chat, a ver si los veo acá. Eh, no estoy como yo, sino como otra persona. Si me escriben acá en el chat, yo voy a ver por ahí los mensajes. Así que bueno, disculpen la calidad de la transmisión que posiblemente hoy no sea la mejor, pero bueno, sepan que la estoy grabando la clase, así que lo van a poder ver en otro momento. Esperemos que funcione todo correctamente. Escríbeme algo por el chat, así veo si estoy recibiéndolo o si no estoy recibiendo nada. Bueno, eh, algunas dudas que me han hecho llegar es por el tema del parcial que vamos a tener la semana que viene. Normalmente el parcial yo lo tomo en la séptima clase. Bueno, ya la semana que viene les toca el tema del parcial. Los temas que vamos a ver que van a tener en el parcial son absolutamente todos los que hemos visto hasta el día de hoy, hasta el tema que vamos a ver hoy, que es capacitores en continuo, así que los temas son todos. El parcial es teórico-práctico, yo les voy a hacer ejercicios, los cuales ustedes lo van a resolver y me lo van a enviar, me van a sacar fotos de los ejercicios, me escanean el- las hojas tienen que ser manuscritas, cada hoja con una foto de su DNI puesta en cada hoja, yo tengo que ver su identidad, todas las hojas tienen que tener la foto de su DNI escrito a mano, la comisión, el nombre, el documento y la hoja con los ejercicios manuscritos. Si puede ser, me lo escanean a la hoja, me las envían por un CAM scanner en orden. Recuerden que yo estoy del otro lado, tengo que corregir. Entonces me tienen que mandar las hojas en orden como corresponde. Bueno, el parcial yo voy a subir un video a YouTube. El video va a estar grabado, no es una transmisión en vivo, sino que va a estar grabado. Va a estar disponible desde las 8 hasta las 9 del día del examen. Ustedes lo pueden ver todas las veces que quieran ese video, van a pasar los ejercicios que tienen que mandarme. Ahí les explico, bueno, todo esto mismo, cómo es que lo tienen que hacer. Y pueden usar lo que quieran, pueden usar, si quieren el simulador, lo pueden utilizar, hacen los cálculos con el simulador, calculadora, lo que quieran. Por supuesto que no son ejercicios que eh, se los haya dado en otro momento, son diferentes, o sea, hay alguna diferencia, así que van a tener que pensar para ver cómo resolver. Y como pueden usar el simulador y todo eso, lo importante no es solamente que me manden el resultado del ejercicio, evidentemente con el simulador se lo da enseguida. Lo que tienen que demostrarme es que ustedes saben resolver el ejercicio. Entonces me tienen que demostrar, tienen que hacer los pasos para la resolución del ejercicio. Así que me hacen todos los pasos y yo quiero ver eso, quiero ver cómo han hecho el planteo del ejercicio para llegar al resultado. No es solamente mostrarme el resultado. Si ustedes me mandan solamente una tablita con los números, con el resultado, yo se lo considero mal. Más ahora en esta condición de virtualidad, no sé si lo han copiado, si lo han hecho ustedes, no sé. Entonces ustedes demuestren que saben y no van a tener problemas. Bueno, no he recibido ningún mensaje de chat. Voy a escribir algo acá. A ver si ustedes me pueden contestar por el chat. Bien, voy a ver si de acá si puedo volver a cargar el chat, porque esto que ustedes no me pueden escribir realmente me molesta. Bueno, el tema de hoy es capacitores en continuo. Capacitores en continuo.
capacitores en continuo. Como les digo, este tema también entra en el parcial, así que este tema también lo tienen que estudiar y tienen que hacer ejercicios sobre capacitores en continuo. Tienen que hacer hasta el trabajo práctico número 6. Trabajo práctico número 6 es tema capacitores en continuo. ¿Qué pasa con el trabajo práctico? Que me han preguntado muchos. Yo no estoy diciendo que me los tengan que mandar obligatoriamente a mí o a la ayudante de cátedra, pero sí yo voy a considerar a aquellos que presenten los trabajos prácticos. Eso les va a ayudar en la nota. Si ustedes han trabajado, presentan los trabajos prácticos, y eso les va a ayudar en la nota final, seguro. Si ustedes en el parcial no les va tan bien, no me presentaron un solo trabajo práctico, bueno, les va a ir mal también seguro. Así que, bueno, el trabajo práctico número 6 es el último que tienen que hacer y va incluido acá en el parcial. Hasta el trabajo práctico 6 deberían hacerlo. Bien. Capacitores en continuo. Entonces, ¿qué es un capacitor? ¿Qué es un capacitor? Supónganse que ustedes agarran dos chapas, dos pedazos de láminas metálicas, por ejemplo, imagínense que esta hoja fuera una hoja metálica, o sea, yo tengo un conductor que en vez de ser un cable, donde es un cilindro largo, un cilindro fino y largo, es una superficie, un material metálico donde tiene un área que es bastante importante, el tamaño de esa área respecto al espesor. Tenemos una superficie metálica, una chapa como esa que están viendo ahí en la pantalla en este momento, como ese dibujo que están viendo ahí. Tenemos dos chapas metálicas, las cuales las tengo separadas una cierta distancia. Voy a buscar otra hoja para escribir. Supongo que tienen dos chapas, las cuales tienen las dos chapas separadas una cierta distancia, y esas chapas no se están tocando entre sí, sino que hay una separación. Como es una área, una superficie metálica grande, y bueno, el área significa que tiene dos dimensiones que son bastante más importantes. La chapa tiene dos dimensiones que son mucho más grandes respecto al espesor, y a su vez esas dos chapas, esos dos superficies metálicas están separadas a una cierta distancia, la cual es relativamente chica respecto a el tamaño de la hoja, del área de la chapa. O sea, tengo dos chapas separadas entre sí que no se están tocando, pero sí están muy cerca una de la otra relativamente respecto al tamaño del área de cada conductor. Bien. Supóngase que entonces que yo tengo dos chapas, así, y tal como están viendo ahí en el dibujo, esas dos chapas las conecto a una fuente de alimentación, una pila, cuyos bornes tiene los polos positivos y negativos puestos así. Supóngase la chapa de arriba está conectada al borne positivo, la chapa de abajo al borne negativo. Yo al hacer esta conexión, acá estos son dos elementos metálicos, son conductores, pero no hay contacto eléctrico entre ellos. O sea, yo tengo este dibujo que tengo acá, tengo dos elementos metálicos, los cuales no están haciendo contacto eléctrico entre sí. Si yo me abstraigo, me salgo de que estos son dos chapas, en realidad estos son dos elementos metálicos. Para los electrones esto es absolutamente lo mismo que sea un cable largo, un cable corto o un punto. Entonces, si yo veo este dibujo así, sin más que nada por fuera, de lejos, lo único que tengo es exactamente eso, un circuito abierto por donde no va a circular corriente, porque no hay un contacto metálico eléctrico entre la chapa de arriba y la chapa de abajo. Estas dos chapas no se están tocando. Tienen una área relativamente grande y una pequeña distancia, pero no hay contacto eléctrico entre ambas. Sin embargo,
El hecho que estas sean superficies metálicas donde la superficie, el tamaño de la superficie es relativamente grande, bastante más grande respecto a la separación que hay entre ambas. Cuando yo hago este contacto, acá la pila está haciendo fuerza para atraer electrones desde donde yo estoy colocando, está queriendo traer electrones, robarle electrones acá a la chapa, y acá está queriendo agregar electrones a la chapa de abajo, porque así trabaja la pila. La pila está haciendo una fuerza electromotriz porque quiere empujar y atraer los electrones. Como están las chapas extremadamente cerca, sin hacerse contacto, en ese momento que yo hago esta conexión, a pesar de que no hay un contacto eléctrico entre ambas, como el área es bastante más grande relativamente hablando, ¿no?, de la separación que hay entre ambas, hay una fuerza electromotriz la cual va a hacer que de acá este material, este cobre o este material metálico de la chapa está en equilibrio, los electrones en las órbitas están equilibrados, los electrones libres están equilibrados, la cantidad de electrones libres respecto a la cantidad de protones que tiene el núcleo de este metal que está acá. Pero sin embargo, al ponerse tan cerca, hay una fuerza, se ejerce una fuerza donde la pila va, en ese momento inicial donde yo hago el contacto, le va a robar electrones libres de acá, de la chapa de arriba, le va a transferir electrones a la pila para completar los electrones, los átomos que le están faltando sus electrones de la órbita acá en el polo positivo. Y de forma análoga acá va a depositar electrones de más en la chapa de abajo. Y eso lo va a hacer, cuando yo haga este contacto, eso lo va a hacer ese intercambio de electrones. ¿Hasta cuándo? Hasta que se equilibra la fuerza que hace la pila respecto a la debilidad que tiene el material de enviarle los electrones o recibir los electrones. Esta transferencia se hace durante un pequeño tiempo. Durante un pequeño tiempo se hace esa transferencia de electrones. Cuando se haga este contacto que está acá, va a haber una transferencia de electrones que van a venir de la chapa de arriba de la chapa de arriba al polo positivo de la pila, y van a haber electrones que van a ser empujados a la chapa de abajo por la forma constructiva que tiene esto. Las dos chapas están muy cerca relativamente según el área de la chapa respecto a la distancia. Entonces, en el momento que yo haga este contacto, acá la pila hace fuerza para robar electrones y traer para acá, y hace fuerza para empujar electrones y entregárselos acá y agregarlos a la chapa de abajo. ¿Cuánto tiempo demora esa transferencia de electrones hasta que la fuerza que hace la pila se equilibra con la fuerza que hace el metal para dejar de entregar electrones o dejar de aceptar electrones? Llega un momento donde se equilibran, y cuando esto se equilibró, acá deja de haber una transferencia de electrones entre la chapa de arriba y la pila y la chapa de abajo y la pila. Y esto, bueno, fíjense que esta chapa queda, en ese momento, la chapa de arriba le están faltando electrones a la última órbita de los átomos del material que tenemos arriba, y le están sobrando electrones a los últimos átomos, a la última órbita de los átomos del material que está abajo. Esto se comporta ahora, a su vez, como si fuera una pequeña pilita. Esto que tenemos acá es un capacitor. Cuando hablo de un capacitor, es exactamente eso. Yo tengo dos materiales metálicos cuya forma constructiva son dos superficies relativamente grandes respecto a la separación que hay entre ambas superficies. Y no hay contacto eléctrico en las dos superficies. Cuando yo le aplico una fuente de alimentación en continua a esto, va a suceder eso. Va a haber un pequeño instante de tiempo donde va a haber una transferencia de electrones
entre el material metálico hacia el polo positivo de la pila y el polo negativo de la pila hacia el otro material metálico. Entonces, en el instante inicial, esto se comporta, si yo lo veo desde afuera, fíjense, en el instante inicial, yo voy a ver que hay una circulación de corriente entre la pila y la chapa. En ese instante inicial que yo hice el contacto acá de esto, acá hay una transferencia de electrones. Si yo esto lo veo de afuera, como si no supiera qué es lo que hay de acá, cuando yo veo eso de afuera, esto en ese instante, instante inicial, tiempo igual a 0, cuando yo lo veo de afuera es como si fuera un cortocircuito acá, hay una circulación de electrones. Obviamente, cuando hablamos del sentido de circulación de la corriente, nosotros hablamos en el sentido normalizado de la corriente. Entonces, en el instante t igual a 0, cuando yo hago ese contacto eléctrico entre las chapas y la fuente de alimentación, acá pareciera que fuera un cortocircuito. Esto es como si fuera una llave cerrada, circulan electrones, circulan. ¿Cuánto tiempo demora eso? Hasta que llega el punto de equilibrio entre la fuerza que hace la pila y la fuerza de retención de electrones que hace las chapas. Entonces, esto circula en corriente hasta que acá las chapas ya han expulsado una cierta cantidad de electrones y se equilibran la fuerza que hace la pila para robar electrones de arriba y aportar electrones hasta acá abajo. Cuando llegó a este punto de equilibrio, acá deja de haber circulación de corriente. Cuando llegó a ese punto de equilibrio, esto se comporta, cuando esto es t, vamos a poner un t grande, t mayor que 0, esto se comporta como si fuera un circuito abierto. Cuando llega al punto de equilibrio, acá la corriente que va a circular, punto de equilibrio, la corriente que va a circular es igual a 0. Entonces, esto que tenemos acá es un capacitor. Un capacitor son dos chapas, dos superficies metálicas que tienen una relativa área, la cual es en forma relativa, dos superficies metálicas las cuales están separadas entre sí, no hay contacto eléctrico, donde el tamaño del área es relativamente grande respecto a la separación que hay entre los elementos metálicos. Eso es un capacitor. Voy a ver si el chat me funciona. No me funciona. Les pido disculpas hoy. Tengo problemas con la conexión, tengo problemas con YouTube, no sé, no me muestra el chat. Así que bueno, lamentablemente, dudas que tengan, por favor, mándenme correo. Yo los leo, los correos se los voy a responder o lo pueden hacer por el Facebook. Yo he tomado este video, seguramente en YouTube se va a ver re mal. Lo voy a subir editado. Bien. Voy a cerrar acá porque realmente el chat acá, y esto me está consumiendo ancho de banda, no tiene sentido. Lo voy a seguir dando la clase como si estuvieran. De todos modos, esto queda después editado. Discúlpenme nuevamente. Bueno, entonces, acá, una vez que se equilibraron las fuerzas, acá deja de haber circulación de corriente, esto se comporta como si fuera un circuito abierto. Entonces, un capacitor lo que hace es eso. En el instante inicial, cuando está descargado, cuando no hay electrones sobre las chapas, ni faltantes ni sobrantes, en ese instante inicial, si yo le conecto una fuente de alimentación continua, en ese instante inicial para un t igual a 0, esto se comporta como si fuera una llave cerrada, un cortocircuito. Ahora, ni bien se alcanzó el punto de equilibrio, esto se comporta como si fuera un circuito abierto, t mayor a 0. Ya vamos a ver cuánto es el t, pero bueno, supongo que t, si es todo ideal, es instantáneo.
instante que yo lo conecto, se pega un pedazo de corriente que es infinita en el instante inicial, una corriente infinita, la cual va a producirse una circulación de electrones. Y de bien pasado el t igual a 0, el capacitor se queda cargado y no hay más circulación de corriente. Bien, el símbolo del capacitor es este que está acá. Este es el símbolo del capacitor. Son directamente dos líneas paralelas, las cuales están indicando que casualmente están dando la forma constructiva que tiene este elemento, que son dos elementos metálicos que están conectados, dos chapas las cuales están separadas una cierta distancia, y la superficie de las chapas es relativamente grande respecto a la separación que hay entre ambos. Este es el símbolo del capacitor, y también van a ver este otro símbolo, y ya les voy a explicar qué significa. Los dos son símbolos de capacitor, ya lo vamos a ver dentro de unos minutos. Bien, entonces, cuando yo hago esa conexión así, acá se produce en el instante inicial se produce una circulación de corriente, supongo que estoy en el instante igual a 0. Acá se produce, si yo lo veo de afuera, una circulación de corriente. Internamente acá, esto que yo conozco como corriente de desplazamiento, yo lo llamo corriente de desplazamiento, internamente realmente no hay una circulación de corriente de una chapa a la otra, no hay un salto de electrones de una chapa a la otra. ¿Por qué? Porque es un circuito abierto y realmente acá hay un aislante, hay un material que impide la circulación de corriente entre una chapa y la siguiente. Así que internamente acá no hay circulación de corriente. ¿Qué sucede? Si yo lo veo de afuera, pareciera que en el instante inicial esto fuera un circuito cerrado y circulara corriente, pero internamente acá no hay circulación de corriente, sino que simplemente los electrones van a salir de esta chapa y se terminan acá, y de acá van a aportarse electrones que quedan depositados sobre la chapa de abajo, pero internamente no hay circulación de corriente. Sin embargo, yo a esta corriente imaginaria que habría entre una chapa y la otra la conozco como corriente de desplazamiento. Ya la van a ver ustedes en física 2, van a ver cómo se calculan esas cosas. Bien, internamente no hay, porque no existe esta corriente realmente, porque acá hay un aislante. Bien, entonces, cuando yo hago esta conexión, acá van a quedar almacenados electrones acá en la chapa de abajo, y acá arriba van a sobrar electrones. ¿Cuánto es la cantidad de electrones que quedan de un lado y del otro? Es lo que conocemos como carga. ¿Cuántos electrones quedan almacenados en una chapa y en la otra? Bueno, es lo que nos da la fórmula de la carga. La carga es igual a la capacidad del capacitor por el voltaje. La carga, o sea, la cantidad de electrones que quedan almacenados en la chapa donde se ha conectado en el polo negativo, o la cantidad de electrones que le faltan a la chapa que está conectada al polo positivo de la pila, la da la carga. La carga se mide en coulomb. Recuerden que un coulomb es igual a 6,2 por 10 a la 18 electrones. Entonces, cuando yo hago una conexión, supongamos que pongo una pila de 1 voltio, la capacidad se mide en faradios, la capacidad del capacitor se mide en faradios. Entonces yo tengo una pila de 1 voltio, supongamos que tengo una pila de 1 voltio, le conecto, supongamos que pongo una pila cuyo voltaje es 1 voltio, le conecto un capacitor de 1 faradio, cuando haga esa conexión, acá la cantidad de electrones
que se van a ver almacenados acá abajo y van a faltar acá arriba, es igual a un coulomb, o sea, 6,2 millones de electrones. Cuando yo conecto una pilita de un voltio a un capacitor de un faradio, se van a ver almacenado 1 millón de millones de electrones. En una chapa, la chapa de abajo, la chapa negativa se van a almacenar, y en la chapa de abajo van a faltar. Bien, un faradio, los capacitores, bueno, se miden en faradios. Cuando ustedes compran capacitores, lo que van a pedir los capacitores por el valor en faradios. Un faradio, si yo quisiera armar un capacitor de un faradio, sería un capacitor muy grande, es una unidad de capacidad muy grande y realmente es inmanejable. Entonces lo que usamos son unidades múltiplos. Cuando compro capacitores, en realidad no voy a ir a comprar un capacitor de un faradio, sino que vamos a comprar capacitores de unidades menores. Normalmente nosotros vamos a trabajar, de hecho yo les pedí capacitores, el capacitor más grande que le he pedido es un capacitor de 1000 microfaradios. Un faradio es igual a 1000 milifaradios. Un milifaradio es igual a 1000 microfaradios. Un microfaradio es 1 sobre 1 millón de faradios. Las unidades de capacidad que nosotros vamos a usar están en el orden de los microfaradios, nanofaradios y picofaradios. Cuando hagan el trabajo final, la fuentecita de alimentación que les voy a pedir, seguramente van a hacer eso la mayoría, van a usar un capacitor de 1000 microfaradios. Los que hagan trabajos, por ejemplo, con filtros de audio, cuando hagan trabajos de audio, con fuentecita switching, cuando hagan ese tipo de trabajos, se usan capacitores del orden de los nanofaradios hasta el sumo 1 o 2 microfaradios. Cuando hagan filtros de audio, más o menos esos son los valores, nanofaradios hasta 1 o 2 microfaradios. Capacitor de 100 nanofaradios, el pan nuestro de cada día, se usa muchísimo en compuertas lógicas, cuando se trabaja con microcontroladores, se usan capacidades del orden de los 100 nanofaradios. 100 nanofaradios es uno de los capacitores más utilizados, pero por lejos. Así que el capacitor de 100 nanofaradios o de 0,1 microfaradios, 0,1 microfaradio, es uno de los más utilizados. De hecho, cuando uno va a una casa de electrónica le dice, dame un capacitor de 100 nanos o dame un capacitor de 0,1. Cuando yo le digo, dame un capacitor de 0,1, le estoy diciendo, dame un capacitor de 0,1 microfaradios, o sea, un capacitor de 100 nanofaradios. Es uno de los más usados. Capacitores del orden de los picofaradios, por ejemplo, los microcontroladores, los PIC, por ejemplo, llevan siempre un cristal, que es el corazón del microcontrolador, siempre lleva un cristalcito. Ese cristal por lo general es 33 picofaradios. Si pones ese capacitor es el que va. También se usan el orden de los picofaradios cuando se hacen trabajos de radiofrecuencia o equipos donde trabajen con frecuencias de arriba del orden del megahertz para arriba, ya se usan capacitores del orden de los picofaradios. Entonces, bueno, nosotros las unidades de capacidad que vamos a usar están por ahí, en el orden de los nanofaradios, microfaradios, picofaradios, algunas veces. Entonces sepan que cuando usamos capacitores vamos a usar esas unidades. Bien, yo acá cuando hice esta conexión, cuando yo hago una conexión de una pila con un capacitor, supongamos que tengo una fuentecita y le conecto una fuentecita de un cierto valor de voltaje, le conecto un capacitor. Acá en este instante inicial, T igual a 0, se produce una circulación de corriente. En realidad, los electrones van a venir de acá hacia acá, van a ser robados de la chapa de arriba y van a haber electrones que circulan del polo negativo y quedan almacenados
en la parte de abajo del capacitor. Hay una circulación de corriente. Cuando yo tengo una circulación de corriente, yo puedo producir una transformación energética. ¿Quién es el que produce la transformación energética en nuestros circuitos? La circulación de corriente, los electrones que se están moviendo. Cuando hay movimiento de electrones, yo estoy haciendo una transferencia energética. Tengo energía. Es una masa, si consideramos los electrones como masa, que se están moviendo, se están desplazando. Pues cuando yo hago esta conexión, acá hay un movimiento de electrones, dura un instante, pero hay un movimiento de electrones. Entonces tengo energía, hay energía la cual se transfiere. Y esa energía, lo que yo estoy haciendo en realidad, estoy llevando energía de la cual tiene la pila almacenada en forma de energía potencial, voltaje, y la estoy de vuelta almacenando en el capacitor en forma de energía potencial. Yo puedo, cuando hago esta conexión, en realidad le estoy sacando un poco de energía a la pila y la dejo almacenada en el capacitor. Yo lo que hago es almacenar energía. Yo lo que hice con esta transferencia de electrones, transferí energía, lo transfiero sobre el capacitor. ¿Cuánto vale la energía que se almacena en el capacitor? La energía vale un medio de la capacidad del capacitor por el voltaje al cuadrado. Entonces, si yo tengo un capacitor, supóngase de 1 faradio, le conecto a una pila de 1 voltio, cuando haga esta conexión, bueno, la energía que voy a almacenar acá va a ser igual a 1 joule. ¿Sí? Si yo puse un capacitor, voy a sacar el 1 para que no confunda, de 1 faradio y le pongo una pilita de 1 voltio, perdón, acá voy a almacenar medio joule. 1 al cuadrado es 1 por 1 faradio, da 1 sobre 2, medio joule. Bien, voy a poner, tengo acá la formulita de energía. Bien, bueno, entonces ahí están viendo la fórmula de la energía. Bien, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, cuando yo hago esa transferencia energética, lo que hago es eso, se almacena energía. ¿Qué significa que se almacena energía? Yo transferí electrones de la fuentecita que los dejé almacenados en la chapa del capacitor. ¿Cuánto es la energía? Bueno, un medio de la capacidad del capacitor por el voltaje al cuadrado. Acuérdense, 1 joule es 1 newton por metro. Si yo agarro supóngase que esta cantimplora pesara más o menos 100 gramos. Yo la levanto 1 metro. Cuando yo levanto esta cantimplora 1 metro, si esto pesara más o menos 100 gramos, 1 newton es más o menos 100 gramos, lo levanto 1 metro, la energía que yo gasté para levantar la cantimplora es 1 joule. Bueno, 1 joule es eso, 1 newton por metro. Yo hago una fuerza de 1 newton, más o menos 100 gramos, empujo durante una distancia de 1 metro haciendo una fuerza de 1 joule. Ahí la energía que transferí al elemento que moví es 1 joule. En este caso, cuando yo hago esto, la energía, cuando yo la conecto, en realidad se transfiere una energía que va desde acá hasta el capacitor. Yo puedo agarrar, una vez que metí acá esos electrones, una vez que metí ahí esos electrones, yo puedo desconectar esto. Todo esto lo puedo desconectar, lo puedo sacar a este capacitor. Y a este capacitor, supóngase que lo acabo de meter acá, este capacitor, cuando yo lo saque de acá, va a estar cargado. Cuando yo desconecte ese capacitor de ahí, la chapa de arriba le van a faltar electrones, la chapa de abajo le van a sobrar. Yo puedo sacar ese capacitor de ahí, una vez que lo cargue, y por ejemplo, conectarle una resistencia. Acá, como acá cuando yo saque el capacitor de acá, ahora esta chapa le están faltando electrones y a esta chapa le están sobrando, esto va a hacer fuerza para volver el equilibrio. A los elementos no les gusta estar así de desequilibrados. Entonces cuando yo haga esta conexión, esto se va a comportar como si fuera a su vez una pilita
de tensión continua, la cual va a haber una circulación de corriente que va a ir empujando electrones. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acaben los átomos a los cuales le están faltando electrones, los de arriba, o le están sobrando electrones a los átomos de abajo. En ese momento, esto se comporta como si fuera una pilita de tensión continua, la cual va a demorar un cierto tiempo, va a entregar electrones durante un cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo? Hasta que se acaben, por supuesto, los átomos que están desequilibrados. Bien, entonces, yo lo que hice, almacené energía en el capacitor, guardé electrones en las chapas y lo que hago, las saco y las pongo de vuelta del otro lado. Y de hecho, esto que le estoy diciendo se usa muchísimo. De hecho, para esto se usan los capacitores. Un ejemplo muy claro de dónde se almacena esta energía es, por ejemplo, en este aparato que les voy a mostrar acá. Ese aparato que ustedes están viendo ahora es un desfibrilador. Eso que están viendo ahí es un desfibrilador. ¿Se han visto las películas, las series donde llegan las series esas de emergencia, donde van a la guardia de un hospital y llega una persona que tiene un paro cardíaco, está fibrilando? Vienen y lo meten en la guardia y vienen y dicen, bueno, apártense, muévanse, clear, y sienten que agarran y se siente ese ruidito que hace y lo apoyan sobre la persona y cuando le da un shock eléctrico. Ese aparato que están viendo ahí es un desfibrilador. Es exactamente esto que le estoy mostrando acá. Solamente que se pone acá una pila de, en vez de 1 voltio, se pone una pila de 4000 voltios, o por ahí, igual se una pila de 4000 voltios, creo que era 4000 voltios. Y se pone acá un capacitor de 1000 microfarads. Entonces lo que hacen cuando dicen cargando, cuando hacen ese ruidito que hace, en realidad se está cargando. Acá está transfiriendo electrones de la fuentecita de alimentación 4000 voltios al capacitor 1000 microfaradios y se almacena acá una energía, fíjense, que es igual a 1/2 por la capacidad por el voltaje al cuadrado. ¿Cuánta energía se almacena? 1/2 por 1000 microfaradios por 4000 voltios al cuadrado. Fíjense cuánta energía es esto que se almacena acá en este capacitor. Vamos a sacar la calculadora. Son 4000 al cuadrado. Son 16 millones por 1000 micros. Micro es por 10 a la menos 6 sobre 2. 8000 joules. ¿Sí? Lo que almacené ahí en ese capacitor es una energía de 8000 joules. 8000 joules son los que se descargan sobre el paciente. Imagínense, si ustedes agarran una botellita que tiene 100 gramos más o menos, imagínense una lata de coca, una latita de coca tiene más o menos 300 gramos, una lata de coca recién llena. La levantan 1 metro, la sueltan, ese golpe que pega contra la mesa, si lo tiraron de 1 metro de distancia, son 350 gramos, más o menos, 300 gramos. A 1 metro de distancia, esos son 3 joules. 3 joules. Imagínense 8000 joules. 8000 joules, ¿qué significa 8000 joules? Imagínense que es un ladrillo de, no sé, 25, 30 kilos tirado desde arriba de un edificio. 8000 joules es más o menos eso. Yo agarro un ladrillo, un bloque de cemento, me subo a la Torre Ángel ahí en Córdoba, tiene 40 pisos, y tiro ese bloque de cemento contra una persona que le va a pegar en el pecho. Eso es más o menos la energía que yo almacené acá en el capacitor. Obviamente almacené 4000 voltios sobre un capacitor de 1000 microfaradios. Almacené muchísima energía. Bueno, para eso se usa, es uno de los ejemplos,
para los cuales puedan usar energía almacenada en un capacitor. El ejemplo más claro es este que está acá. Hagan esa prueba, agarren una botellita de agua mineral, agua mineral, pónganle más o menos que tenga más o menos 100 gramos, más o menos, en una botellita de medio litro, es un poquito menos de la mitad de la botella de medio litro, la suben más o menos 1 metro, cerrada la botellita, y la sueltan sobre la mesa de su escritorio. Ese ruido que van a ver que hace, eso es un joule. Van a ver el ruido que hace, es bastante impresionante el ruido que hace. No es una locura, pero hace bastante ruido. Imagínense lo que serían 8000 joules, 8000 veces más. Eso es lo que le pega en el pecho al paciente cuando está fibrilando y le hacen un electroshock. En realidad, el paciente, en la realidad, se pega una arqueada, no es que, como saben las películas, pega una arqueada al paciente, se debe levantar medio metro la camisa por lo menos, y sale con quemaduras. Es bastante importante. De hecho, si lo hacen mal, lo matan al paciente con aplicar esto mal. Bien. Entonces, ¿cómo se almacena energía? Bueno, ¿para qué se almacena energía en un capacitor? Bueno, el caso más claro es el desfibrilador. Hay un montón de casos que vamos a ir haciendo algunos ejercicios ahora, los voy a ir haciendo y lo van a ver más claro. Bien. Acá la parte constructiva del capacitor, cuando hablé de la parte constructiva, acá en realidad yo tengo dos chapas, las cuales están separadas entre sí una cierta distancia. Pero bueno, hay algo que las está separando a las dos chapas, no están levitando, no hay aire que está separando las dos chapas, hay algo que las está manteniendo unidas a las chapas entre sí. Acá en el medio se pone un material es un material aislante o un dieléctrico. Se pone un material aislante o un dieléctrico. Entonces, lo que hace este material aislante o dieléctrico hace que no haya contacto eléctrico entre las dos chapas que están acá. Pero bueno, recuerden que esto a su vez es muy finito. La distancia que hay entre ambas chapas es mínima. ¿Para qué? Para hacer justamente que el capacitor trabaje. La relación, separación entre componentes y área de metálica sea grande la relación, la separación sea muy chiquita respecto al área. Entonces aquí hay un material aislante. Este material lo que hace es un muy mal conductor, tiene aislación justamente. Entonces lo que hace evita que haya un contacto eléctrico entre el polo positivo y el polo negativo cuando yo haga un contacto eléctrico aquí. Sin embargo, este material aislante, si yo le aplico aquí una cierta tensión, supónganse que le aplico 1 voltio, no pasa nada, el aislante trabaja bien, 2 voltios, 3 voltios, si empiezo a aumentar la tensión, aumento la tensión, aumento la tensión, aumento la tensión, llega un momento donde este aislante ya no puede soportar tanta fuerza para evitar la circulación de corriente. Llega un momento, hay una tensión en la cual si yo me excedo de esa tensión, este material aislante va a dejar de trabajar como aislante y se va a producir una reacción en cadena. ¿Por qué? Porque llega un momento donde yo estoy aplicándole fuerza, estoy haciendo fuerza para romperle el último electrón de la órbita. Acá este material le hago fuerza, no lo puedo sacar porque la última órbita de los materiales aislantes está muy cerca del núcleo, entonces tengo que hacer mucha fuerza. Pero ¿qué pasa? Yo hago fuerza, hago más fuerza, aumento la tensión, la aumento tanto que llega un momento que esto, ya la fuerza que estoy haciendo por externa para robarle los electrones es mayor que la fuerza que hace el material aislante para evitar que circulen corriente, circulen electrones. Llega un momento donde yo rompo esa aislación. Y cuando la rompo no solamente es que rompo y se produce una circulación de corriente de forma normal, sino que como he hecho tanta fuerza, una vez que se produce la ruptura
se llega a la tensión de ruptura, se produce una avalancha de electrones y esto produce una corriente que es instantáneamente mucho más grande de lo que sería en forma normal, sino que se produce una corriente de avalancha, la cual esto produce una corriente que es muy impulsiva, muy grande, y produce una transformación energética muy grande, levanta temperatura. ¿Qué sucede? Si yo acá le aumento la tensión, se la aumento, voy a llegar a una tensión de ruptura del dieléctrico, la cual va a producir una circulación de corriente que va a ser muy abrupta, muy grande, y esto va a tener una elevación de temperatura excesiva, muy rápida, que produce esto, se revienta, se produce una explosión. Entonces, cuando yo hablo de un capacitor, tenemos por un lado el valor de capacidad, la cual ese valor se expresa en faradios. Yo compré un capacitor de 100 nanofaradios, 1000 microfaradios, lo que sea. Pero además tenemos una tensión de ruptura, la cual se especifica en voltios. Cuando yo les pedí que compren los materiales, por ejemplo, les dije, compren capacitores de 100 nanofaradios, 50 voltios, 10 microfaradios, 16 voltios. Cuando yo especifico capacitores, los tengo que especificar tanto por el valor de capacidad como la tensión de ruptura. La tensión de ruptura lo que me está diciendo es cuál es la máxima tensión que puedo ponerle al capacitor para hacerlo trabajar en forma correcta sin que se rompa. Esto es equivalente a la potencia en las resistencias. Si yo agarro un capacitor y lo quiero hacer trabajar con una tensión entre las chapas que es mayor a la tensión de ruptura, el capacitor se va a romper, seguramente. Y no solamente que se va a romper en forma de que se va a ir degradando en el tiempo, sino que esto se produce en forma bastante abrupta. Esto produce una explosión. Entonces yo siempre que hablo de capacitores, tengo dos parámetros que especificar. Por un lado, la capacidad del capacitor, que me va a servir para hacer los cálculos que vamos a seguir viendo dentro de un rato, y la tensión de ruptura, la cual se expresa en voltios. Bien, esa tensión de ruptura es la máxima tensión que yo puedo colocarle a los bornes de un capacitor y que no se rompa. En la presencialidad yo siempre les muestro cómo se rompe un capacitor para que lo sientan, lo olfateen al olor del capacitor quemado. Obviamente no lo podemos hacer, pero sí les voy a mostrar un video de cómo es cuando un capacitor está excedido en tensión. Fíjense lo que produce. Fíjense ahí este capacitor, lo que ha sucedido es que ha levantado abruptamente la tensión y se produce un vapor y bueno, termina explotando. Vean cómo explotan los capacitores. Si se exceden de la tensión, los capacitores terminan explotando. Ustedes busquen en internet videos de explosión de capacitores o rompiendo capacitores por tensión y van a ver estas cosas. Es muy interesante. Tengan mucho cuidado si lo van a hacer, porque es muy peligroso. La explosión que produce es bastante abrupta. Bien, entonces cuando tengo capacitores, por un lado especifico la capacidad del capacitor que me sirve para los cálculos que vamos a ver dentro de un rato, y además tengo que especificar la tensión de ruptura. No puedo conectar un capacitor, supónganse ustedes compran un capacitor de 1000 microfaradios, 16 voltios, no le puedo poner más de 16 voltios a los bornes porque se va a romper. O un capacitor de esos de 100 nanofaradios, 50 voltios, no le puedo poner más de 50 voltios porque se va a romper. Entonces, no solamente se especifica la
capacidad, sino también la tensión de ruptura. Esto es similar al caso de potencias en las resistencias. No solamente hay que trabajar con la capacidad, sino que hay que trabajar con la tensión de ruptura del capacitor. Es muy importante. Bien, cuando le hice el símbolo del capacitor, les dije, hay dos símbolos. Por un lado tenemos este símbolo que está acá y este otro símbolo que está acá. Estos son capacitores cerámicos o no polarizados. Capacitores cerámicos o no polarizados. Y estos son capacitores electrolíticos. ¿Qué significa capacitores cerámicos? Bueno, cerámico lo que me está diciendo es qué materiales han usado acá para producir la separación entre las chapas. Bueno, cerámico es una cerámica, o sea, es una cerámica, un pedacito de porcelana, una cosa así. Entonces, un capacitor cerámico lo que me está diciendo acá, lo que está separando las chapas es una cerámica o algún otro material. Ya le voy a mostrar algunos. En cambio, los capacitores electrolíticos, primero la diferencia del símbolo es por la forma constructiva que tienen. Por un lado tienen la separación, en vez de ser un cerámico como en este caso, es un electrolito. Es un gel electrolítico, el cual se usa para la aislación. Es como una gelatina que tiene en el medio, una gelatina, un electrolito que es medio ácido. La forma esta lo que está indicando un poco es que guarda que es diferente y además esto me está indicando que tiene polaridad. La rayita más corta me está diciendo es el polo positivo, este es el polo negativo. ¿Por qué tiene polaridad? Bueno, por la forma constructiva. Y lo que me significa es que si yo lo conecto con una tensión positiva de este lado, negativa de este otro, el capacitor funciona correctamente, tiene la tensión de ruptura correcta, todo perfecto. Ahora, si yo lo coloco al revés, si yo lo coloco tensión positiva acá abajo, tensión negativa arriba, lo que va a suceder es que se disminuye muchísimo la tensión de ruptura del capacitor. A lo mejor este capacitor era originalmente de 16 voltios, si yo lo conecto al revés, a lo mejor se va a una tensión de ruptura de 1 o 2 voltios. Por eso la diferencia del símbolo entre un caso y el otro, porque este es un capacitor polarizado. Segunda diferencia es el aislante que tiene entre el medio. Esto es un cerámico, un material, un sólido, y esto es un electrolito, como una gelatina. Constructivamente, la diferencia es que este capacitor es como si fuera un rollito de papel higiénico, un rollito de papel aluminio, los cuales están enrollados, son dos bandas de papel, están enrolladas una sobre la otra, de papel aluminio, y en el medio tiene como esa gelatina. Entonces, cuando yo hago ese enrollamiento, internamente, esto es como si fuera, lo dibujo acá, imagínense, dos tiritas de papel aluminio, dos rollitos de papel aluminio, las cuales están enrolladas una sobre la otra, y en el medio están separadas por el electrolito o el gel ese que me hace la aislación. ¿Qué consigo con eso? Al enrollar, estoy metiendo un área mucho más grande en un volumen más chico, entonces puedo conseguir capacidades más grandes. Entonces, por eso es que se usan capacitores electrolíticos. Capacitores electrolíticos, las capacidades son por lo general mayores a 1 microfarad. De 1 microfarad para arriba, por lo general usamos capacitores electrolíticos. Capacitores cerámicos. Bueno, el capacitor más grande que pueden llegar a conseguir cerámico del orden de los 10 microfarads. Entonces, capacitores grandes, mayores a 1 microfarad, por lo general
usamos capacitores electrolíticos. Capacitores con capacidades más chicas usamos, bueno, capacitores del tipo cerámico. Bien, acá les voy a mostrar. Bueno, esos capacitores que están viendo ustedes ahora son capacitores, son cerámicos, en realidad estos son capacitores de poliéster. El aislante es un plástico y yo acá tengo, acá les voy a mostrar, estos capacitores que tengo acá por ejemplo, estos capacitores son de poliéster, que son iguales a los capacitores cerámicos. El aislante es un poliéster o un plástico. Es como igual, trabajan iguales que los capacitores cerámicos. Estos capacitores que tengo acá, que son los que ustedes compraron, el clásico capacitor que dice 104, estos de acá, son capacitores, estos son cerámicos realmente. El aislante que hay entre una chapa y la otra es una cerámica, una porcelana. Estos son los capacitores electrolíticos. La forma del capacitor electrolítico es por lo general un tarrito. Internamente estos capacitores están hechos, como les conté, están hechos como si fueran dos rollitos que están uno encima del otro, y el aislante es un electrolito. Entonces, bueno, este es el capacitor de 104 que ustedes compraron, el de 100 nanofaradios. Ese es un capacitor cerámico, tal cual, es un cerámico el aislante. Los capacitores electrolíticos tienen la forma esta de un tarrito. Internamente están hechos así, un rollito de aluminio enrollado sobre el otro. Son electrolíticos de aluminio. Electrolíticos de aluminio, ¿por qué? Porque el rollito es de papel aluminio, lo que está haciendo produciendo la capacidad. Y después tenemos, por ejemplo, este tipo de capacitor. Es un capacitor electrolítico también, pero de tantalio. Esto es igual que el capacitor electrolítico. Fíjense, tiene un signo más en un costadito. Eso de signo más está indicando que ese es el polo positivo. Yo tengo que conectarlo con el polo positivo de ese lado. En ese caso la foto es un capacitor de 2,2 microfaradios, 25 voltios. Yo acá tengo también un electrolítico de tantalio, que es este que está acá. Este es un electrolítico de tantalio. A ver si se ve el valor. Sí. Esto es de 1 microfaradios, 35 voltios. Fíjense que tiene de este lado un montón de más. Lo que me está indicando este es el polo positivo. En los capacitores electrolíticos, estos de aluminio, que son los que ustedes tienen, fíjense, tiene un costadito, tiene una banda blanca por lo general, y dice un menos ahí. Ahí me está indicando una flecha que dice esta pata que está de este lado es la pata negativa del capacitor. De un lado tiene un signo menos, este es un capacitor de 10 microfaradios, 25 voltios. Ese menos me está indicando esta es la pata negativa. La otra patita no dice nada. Por ejemplo, este otro capacitor de 2200 microfaradios, 16 voltios. La banda blanca me está indicando cuál es la pata negativa. Entonces, capacitores electrolíticos de aluminio, estos así con forma de tarrito, son los que ustedes compraron. Electrolíticos de tantalio son iguales que los electrolíticos de aluminio, pero en vez de ser
aluminio es tantalio, lo que hace el... A ver. Bueno, este otro, el de tantalio. ¿Cuándo se usan los electrolíticos de aluminio y cuándo se usan los electrolíticos comunes que usamos normalmente? Bueno, se usan mucho los electrolíticos de tantalio, se usan para la tecnología espacial más que nada. ¿Por qué? Porque esto, al ser un electrolito, es un gel. Si yo lo mando al vacío del espacio, en el espacio no hay presión, ese gel se va a evaporar y me va a hacer explotar el capacitor. Entonces no se pueden usar capacitores electrolíticos de aluminio en satélites, por ejemplo, en placas que van a estar en el espacio o en el vacío. Se usan capacitores electrolíticos de tantalio en ese caso. Bien, bueno, lamentablemente no tengo el chat porque no tengo conexión, así que voy a seguir con la parte práctica. Bien, ¿qué pasa cuando yo conecto un capacitor, pero ahora en vez de conectarlo derecho a una fuente de alimentación, lo conecto de esta manera? Conecto un capacitor con una resistencia a una fuentecita, ¿sí? Supónganse que yo hago esa conexión que está ahí. Cuando yo hago esa conexión que está ahí, por ejemplo, eso que están viendo ahora en pantalla, yo tengo un capacitor conectado con una resistencia y una fuentecita. Cuando yo hago esta conexión acá, así, supónganse que en este instante inicial estoy en el t igual a 0, o supónganse que acá yo puse una llavecita, acá pongo una llavecita, la llavecita lo que hace me impide la circulación de corriente, el capacitor está descargado. Cuando yo cierre la llave, acá se va a producir una circulación de corriente a través del capacitor, ¿sí? Y va a empezar a... Yo acá la llave la tengo cerrada. Va a empezar a haber una carga de capacitor, empiezan a viajar electrones hacia la fuente y empiezan a aportarse electrones de acá al capacitor, los empieza a cargar. Pero ahora yo estoy poniendo una resistencia en el medio. Cuando yo pongo una resistencia en el medio, lo que hace la resistencia se opone al paso de electrones. Yo estoy haciendo una fuerza para empujar electrones y esa resistencia me está deteniendo la circulación de los electrones. La resistencia se opone al paso de los electrones. Entonces, cuando yo hago esta conexión, la corriente no va a ser infinita porque yo ahora tengo una resistencia en el medio. En el instante inicial donde yo coloco esto, en el instante inicial, este capacitor se comporta como si fuera un cortocircuito. Entonces, en el instante inicial t igual a 0, este capacitor es como si fuera un cortocircuito. Esto va a hacer que la corriente inicial sea igual a la tensión de la fuente dividido la resistencia. En el instante inicial que yo conecto esto por primera vez, ese capacitor que estaba ahí se comporta como si fuera un cortocircuito. Pasado un cierto tiempo, el capacitor se va a cargar y esto va a hacer, pasado un cierto tiempo, vamos a poner un tiempo infinito, pero bueno, no es infinito, pero sí un tiempo muy largo. Pasado un cierto tiempo, esto va a hacer que la corriente sea igual a 0. ¿Por qué? Porque el capacitor se cargó y se van a igualar las... Llegó Naranja X. Se van a igualar... gratis para usar tu plata desde el celu de forma muy fácil. Porque si ya cumpliste tus 13 años, se van a igualar las fuerzas, la fuerza que hace el capacitor para retener su carga a la fuerza que hace la fuentecita de alimentación para desplazar los electrones y la corriente se hace igual a 0, ¿sí? Entonces, en el tiempo instante inicial t igual a 0, la corriente
que va a circular es igual a la tensión de la pilita dividido la resistencia. El capacitor es como si fuera una llave cerrada, en el tiempo t igual a 0. Pasado un cierto tiempo t igual a infinito, el capacitor es como si fuera una llave abierta, la corriente igual a 0. ¿Y qué pasa en el medio? ¿Qué pasa en el medio? Bueno, no importa ahora de dónde sale esto, no se hagan problema de dónde sale, ya lo van a ver en física. ¿Qué pasa en el medio? Bueno, el capacitor se comporta siguiendo las siguientes ecuaciones. Cuando yo conecto el capacitor, con este circuito que les hice ahí, acá tenemos una tensión B, una fuentecita, acá le coloco una resistencia y acá le coloco mi capacitor. Esto va a producir una circulación de corriente y la tensión que va a haber en el capacitor, a los bordes del capacitor, cómo va variando la carga del capacitor, va a seguir la ecuación esa que están viendo ahora en pantalla. El voltaje de carga es igual, la tensión del capacitor es igual a la tensión de la pila por 1 menos E, es la base del logaritmo neperiano, elevado a la menos T sobre RC. No importa de dónde sale la ecuación, eso sale de resolver una integral, pero bueno, en el medio se comporta así. Por ejemplo, les voy a mostrar la simulación. Yo acá armé un circuito, el cual se los voy a medir. El circuito que armé es ese que están viendo en pantalla. Puse una fuentecita de 3,2 voltios, una resistencia 4K7, la cual lo vamos a medir, y un capacitor de 1000 microfarads. Bien, si yo hago la simulación de esto, fíjense que la tensión del capacitor, voy a cambiar la escala para que ustedes lo puedan ver. A ver si ahí se ve. Un poquito más acá. Y ahora un poquito más abajo. Bien, ahí lo están viendo. Ahí yo lo que hice es simulé el capacitor, la ecuación que sigue la tensión del capacitor. Acá abajo dice tensión del capacitor, que es lo que yo estoy midiendo. Estoy viendo la tensión que hay acá en el capacitor. La ecuación que sigue para la carga del capacitor es esta que está acá, voltaje de carga BC igual a B por 1 menos E a la menos T sobre RC, una ecuación exponencial, y sigue ese comportamiento que está ahí. Fíjense, acá, sigue ese comportamiento que está ahí. Fíjense entonces, en el instante T igual a 0, la tensión del capacitor es 0, es lo que les contaba recién, la corriente, no estoy viendo la corriente, ya se lo voy a mostrar. La tensión del capacitor es 0 porque el capacitor está descargado. A medida que va pasando el tiempo, el capacitor va a ir subiendo su tensión hasta que pase un tiempo t igual a infinito. Por ejemplo, voy a dar más tiempo. Ahí empieza a aumentar su tensión hasta que pase un tiempo t grande, donde ya la tensión del capacitor ya se hace igual a la tensión de la fuente. Bien, entonces el capacitor instante inicial está descargado, a medida que empieza a pasar el tiempo, empieza a aumentar su tensión. ¿Cómo es la transición siguiendo esa ecuación que les mostré acá? La tensión de carga es la tensión del capacitor por B, la tensión de la pila por 1 menos E a la menos T sobre RC. Esa es la ecuación de carga
del capacitor. Ahí tenemos un término que es el término RC. Entonces la ecuación es la tensión del capacitor es la tensión de la pila por 1 menos E a la menos T sobre RC. Este término RC es lo que yo llamo la constante de tiempo del circuito RC, el circuito este que tengo acá, resistencia capacitor. Es la constante de tiempo. Fíjense, T está en segundos, es el tiempo que va transcurriendo, y este cociente, cuando yo hago la multiplicación R ohm por capacidad en faradios, el resultado me da también en segundos. Este R por C es un valor que se expresa en segundos. Fíjense, si yo hago que RC, esto es igual a T, yo hago RC igual a T, supóngase que yo digo, bueno, RC me da un cierto valor, supóngase R por C me da un segundo. Cuando T valga un segundo, supóngase cuando T es igual a RC, este cociente se hace igual a RC sobre RC, o sea, esto queda, supóngase que yo hago, digo, cuando el tiempo T es igual a RC, la tensión del capacitor es B por 1 menos E a la menos RC sobre RC. ¿Por qué? Porque el RC es una constante, la da el valor de resistencia. Supóngase que tiene una resistencia de 1K y un capacitor de 1000 microfaradios. Si hacen 1K por 1000 microfaradios, eso les da un segundo. Fíjense, 1000 por 1000 microfaradios, eso les da un segundo. Usted tiene una resistencia de 1K, un capacitor de 1000 microfaradios, entonces R por C da 1, un segundo. Si ustedes conectan este circuito, esto empieza a trabajar, el tiempo empieza a correr y llega un momento donde el tiempo se hace igual a un segundo. O sea, se hace un instante de tiempo donde T se hace igual a RC. Bien, ¿qué pasa cuando se cumple esto? Esto es RC sobre RC, es E a la menos 1. ¿Sí? E a la menos 1. Si hacen el cálculo de cuánto vale eso, B por 1 menos E a la menos 1, E a la menos 1 es menos 1, E a la menos 1, ¿dónde tengo? Acá. La inversa, acá. E a la menos 1 es 0,367, 0,367. Eso le cambio el signo, y luego más 1, 1 menos E a la menos 1. Esto le da 0, bueno, será 0,367. Y esto da B por 1 menos eso, le da 0,63. 0,63. Bien, ¿qué le está diciendo? Bien, cuando el tiempo se hace igual a RC, cuando el tiempo se hace igual a la constante de tiempo del circuito, la tensión del capacitor es 0,63 de la tensión de la fuente. Entonces, para un tiempo T igual a RC, RC también lo llamo tau, es constante de tiempo. El constante de tiempo se mide en segundos. Cuando yo tengo un tiempo T, en el caso eso puede ser que tenía capacitor de 1000 microfaradios con resistencia de 1K, ese R por C da un segundo. Cuando yo tengo un tiempo T igual a RC, a un tiempo T igual a tau, cuando se da eso, la tensión del capacitor es igual a 0,63 de la tensión
de la fuente. O sea, para un tiempo igual a la constante de tiempo, para un tiempo t igual a una constante de tiempo, a un tau, a un RC, la tensión del capacitor es el 63,2% de la tensión de la fuente. Cuando yo supóngase que dejo conectado el mismo capacitor de 1000 microfaradios, pero le pongo, ahora la dejo el doble de la constante de tiempo, supóngase 2 segundos, va a ser t igual a 2 RC. Supóngase, yo ahora tengo el mismo circuito y ahora digo, bueno, ahora yo lo voy a dejar esto conectado 2 veces el tiempo que tenía antes. O sea, lo voy a dejar 2 segundos, 2 tau, 2 veces el tiempo que tenía antes. Entonces esto me da B por 1 por E a la menos 2, porque esto se va. Si yo hago ese cálculo, es 2 menos 2, menos 2, E a la menos 2 es 0,135, eso negado más 1 es 1 menos eso, da 86,4%. Cuando yo dejo conectado este circuito por un tiempo igual a 2 veces la constante de tiempo, 2 tau, la tensión del capacitor va a ser igual al 86,4% de la tensión de la pila. Si yo dejo el circuito enchufado 2 veces la constante de tiempo, 2 tau o 2 RC, la tensión del capacitor va a llegar al 86,4% de la tensión de la pila. Supóngase, por ejemplo, supóngase que yo tengo acá una pila de 10 voltios. Yo acá tengo una pila de 10 voltios, una resistencia de 1K, un capacitor de 1000 microfaradios. Cuando yo esto lo conecto, si yo espero un segundo, la tensión del capacitor va a llegar al 63,2% de la tensión de la fuentecita. Puse 10 voltios, 1K, 1000 microfaradios. Pasado un segundo, la tensión del capacitor va a ser 6,32 voltios. Si mantengo conectado y lo dejo 2 segundos, ahora la tensión del capacitor va a ser igual al 86,4% de la tensión de la pila. La tensión del capacitor va a llegar a 8,6 voltios. Y así, si lo dejo 3 veces, 4 segundos, 3 tau, 4 tau, 5 tau, va a irse incrementando la tensión del capacitor. Y los valores que va a ir tomando lo van a poder calcular ustedes de la fórmula. Pero bueno, no es necesario que se aprendan todos los valores, sino que vean esa curva que les estoy mostrando ahora, la curva esa violeta, la que va ascendiendo. Ahí se ve abajo en la parte del eje la horizontal, dice 1 tau, la tensión del capacitor es el 63% de la tensión de la pila, 2 tau es el 85%, 3 tau el 95%, 4 tau el 98% y ya 5 tau o más, ya asumo que el capacitor se ha cargado, ya es mayor al 99% de la tensión de la pila. Vamos a hacer un pequeño cálculo y lo vamos a verificar acá con el simulador. Fíjense, acá en el circuito yo puse 3,2 voltios, la fuentecita, que lo voy a medir, una resistencia de 4K7 y un capacitor de 1000 microfaradios. Yo acá puse la fuentecita, 3,2 voltios, un capacitor de 1000 microfaradios, y una resistencia de 4700 ohms. Ustedes repitan después esto que les estoy por hacer ahora. ¿Cuánto vale la constante de tiempo? Tau, es decir, de carga, es igual a R por C. Esto es 4700 ohms por 1000 microfaradios. Bueno, 4700 por 1000 microfaradios, esto les va a dar 4,7 segundos. 4,7 segundos.
¿Qué significa esto? Si yo acá tengo conectado este circuito así, cuando yo conecto por primera vez el circuito, esto va a seguir la ecuación donde la tensión del capacitor es igual a la tensión de la fuente por 1 menos E a la menos T sobre RC. No hace falta que ustedes se sepan esta ecuación, en realidad sí hace falta que la sepan, pero no hace falta que hagan el cálculo siempre si yo voy a ver números redondos. Es interesante conocer esta curva que les estoy mostrando acá. Por ejemplo, yo quiero saber qué valor de tensión va a tener el capacitor cuando haya pasado un tiempo t igual a 4,7 segundos. Para un tiempo t igual a 4,7 segundos es un tiempo t igual a un tau. Entonces va a ser igual a la tensión de la fuentecita, 3,2 voltios, por la carga que tiene en el caso de un tiempo t igual a un tau. Yo quiero saber para un tiempo t igual a 4,7 segundos qué valor de tensión va a tener el capacitor. Entonces me voy acá a la gráfica y para un tiempo t igual a un tau, la tensión del capacitor va a ser igual al 63% de la tensión de la pila. Entonces va a ser igual 3,2 por 0,63. Entonces 3,2 por 0,63 es 3,2 por 0,63 es 2 voltios, 2,016 voltios, ¿sí? Y quiero saber, bueno, qué va a pasar para un tiempo igual a 2 veces la constante de tiempo, o sea, para un tiempo t igual a 9,4 voltios. Un tiempo t igual a 9,4 voltios, para un tiempo t igual a 2 veces la constante de tiempo, 2 por 4,7 segundos, 9,4 segundos, no 9,4 voltios, 9,4 segundos. ¿Qué va a pasar? La tensión del capacitor va a ser igual a 3,2 voltios por el resultado de la ecuación es a 1 menos E a la menos T sobre RC, y ahora T es 2RC. No hace falta que de vuelta evalúen toda la ecuación, sino si vienen acá a la tablita y se fijan, para 2 veces la constante de tiempo, 2 tau, la tensión del capacitor es el 85% de la tensión de la fuentecita. Entonces es 0,85. Y esto les da 3,2 por 0,85. Da 2,72 voltios. Bien, fíjense acá en la simulación voy a ver cuánto vale la tensión que toma el capacitor para un tiempo igual a 4,7 segundos y cuánto toma la tensión del capacitor para un tiempo igual a 9,4 segundos en la simulación. Yo lo voy a volver a simular acá. Y acá fíjense en la simulación, le voy a cambiar la escala para que se vea mejor. Acá. Fíjense, para un tiempo igual, perdón, acá puse mal la. Ahí. Fíjense, para un tiempo igual a 4,7 segundos, 4,7 segundos, la tensión del capacitor es 2, acá dice 2 voltios, 2,062, dice, va a sacar un poquito menos. Bueno, por ahí, más o menos los 2 voltios. Los 4,7 segundos son los 2 voltios. Y para un tiempo, acá están los 4,7, para un tiempo de 9,4 segundos, 9,4, ahí, da 2,7 voltios, que es el valor calculado, los valores calculados que tenemos acá. Si ustedes tienen que calcular un tiempo diferente a 1 tau, 2 tau, 3 tau, bueno, sí o sí tienen que ir a la ecuación. Calculan B igual a B, B6 igual a B por E, 1 menos E a la menos T sobre RC.
usan esta ecuación que les estoy mostrando ahora. Usan esa ecuación. Si los tiempos no dan redondos respecto a las constantes de tiempo de carga y descarga, bueno, tienen que usar esa ecuación que está ahí. Bien, les voy a medir esto que acabo de mostrarles. Les voy a medir. Para ello, acá tengo, bueno, la cámara. Bueno, acá tengo la cámara, tengo un capacitor, en este caso voy a usar un capacitor de 1000 microfaradios. Este que está acá, voy a usar este, es un capacitor de 1000 microfaradios. ¿Sí? Voy a usar mi fuentecita, las pilas de 3,2 voltios. Y voy a usar, bueno, el multímetro. Entonces tengo el capacitor de 1000 microfaradios del multímetro. Denme un minuto que les conecto la cámara para que se vea bien. A ver si. Bueno, ahí aparece. Entonces tengo el multímetro, tengo mi fuentecita. La fuente debería tener los 3,2 voltios. Ahí está, 3,18. Bueno, voy a conectar mi llave, una llavecita para poder comandarlo. Entonces para eso voy a conectar la llavecita al polo positivo de la fuente. Voy a conectar una resistencia del 4K7, amarillo, violeta, rojo, a la salida de la llave. Y voy a conectar mi capacitor de 1000 microfaradios, polo positivo del capacitor a la salida de la resistencia. Polo negativo del capacitor a la fuentecita. Entonces lo que estoy haciendo acá, el circuito que estoy haciendo es este que está acá. Lo único que agregué acá una llavecita para yo comandarla más fácilmente. Voy a conectar el multímetro sobre el capacitor, así. Voy a conectar el multímetro sobre el capacitor y voy a poner un cronómetro para tomar el tiempo. Entonces, voy a conectar el multímetro, lo tengo en voltios, rango de 20 voltios. Voy a usar unas pinzas cocodrilo para que sea más cómodo. Bien. Acá el capacitor me está marcando 0,17 porque bueno, tiene una tensión. Se ve que tenía un poquito de tensión de antes. Ahí lo descargué. Bien, voy a poner entonces un cronómetro
y vamos a ver cuánto tiempo demora. Ustedes después en el video lo pueden pausar para verlo más tranquilamente. Voy a alargar el cronómetro en forma simultánea, vamos a tratar de hacerlo lo más simultáneo posible, al momento que yo conecto la llave. En teoría, debería darse que cuando acá pasen 4,7 segundos, debería darse que la tensión en el multímetro deberían ser 2 voltios. Voy a tratar de conectar las dos cosas en forma simultánea. La llave la voy a encender en forma simultánea con el cronómetro. Vamos. Fíjense, acá la tensión, cuando cruza los 2 voltios, acá aproximadamente, ahí yo lo detuve aproximadamente, después ustedes el video lo revisan, vuelven para atrás el video y lo revisan bien, debería dar aproximadamente los 4,7 segundos cuando acá cruzó los 2 voltios. Voy a volver a descargar el capacitor y ahora vamos a esperar a ver cuánto tiempo demora en llegar a los 2,72 voltios, que son los correspondientes a ¿cómo se llama? A los 2 estados. Vamos a volver a poner de nuevo acá, se me salió. Voy a volver a poner el programa. Ahí está. Bien. Entonces, bueno, no me deja, se me volvió a desconectar todo. Vamos a ver si lo podemos hacer en esta otra cámara. Acá yo voy a poner de vuelta el multímetro y pongo acá el cronómetro. La conexión, créanme que tenemos la misma conexión. Voy a poner en cero de vuelta todo y de vuelta voy a tomar la medición. Vamos a ver cuánto tiempo demora en llegar a los 2,72 voltios mi capacitor. Debería en teoría demorar 9,4 segundos aproximadamente. Voy a tratar de hacerlo sincrónicamente las dos. Entonces le doy a la llavecita y le doy el cronómetro. Vamos a esperar que cruce los 2,7 voltios. Ahí llegó, ahí cruzó los 2,7 voltios. Yo lo paré al cronómetro y fíjense que da los 9,5 segundos. Ahí lo volví a cortar a la llavecita. Lo vuelvo a descargar. ¿Sí? Fíjense que aproximadamente se comprobó. Ustedes repitan esta experiencia con sus materiales y van a ver que se cumple. Bien, entonces yo lo que hice fue conecté una resistencia 4K7, cerré la llavecita y tomé el tiempo a ver cuánto tiempo demora en llegar a los 2,72 voltios y tomó 9,4 segundos en llegar, o sea, desmorrar los 2 tau, que es el valor calculado y es el valor que tenemos acá en la simulación. Bien, ¿qué pasa ahora si yo hago el mismo circuito o un circuito donde conecto mi fuentecita, conecto una llave para comandar, esto le damos resistencia 1, conecto mi capacitor, ¿sí? Y ahora le conecto una segunda resistencia con una segunda llave y cierro el circuito así. Entonces, bueno, si la llave, esta llave 1 y esta llave 2, lo que pasa es que las dos llaves las tengo abiertas, en el instante inicial las dos llaves las tengo abiertas, el capacitor lo tengo descargado. Si yo hago esto, lo tengo así, el capacitor de la tensión, y voy a tomar la medición de la tensión acá, con un multímetro, acá. Si yo hago eso, bueno, el capacitor está descargado, la tensión sobre el capacitor
de 0 voltios. Yo cierro la llave, esto empieza a producir la carga del capacitor y va a seguir la curva esa que vemos ahí, siguiendo la ecuación de carga del capacitor, que es la ecuación, la primera que están viendo ahí a la izquierda. Bien, supone que usted lo cargan del capacitor, lo llevan a un cierto valor, cualquier valor, no importa el valor que sea. Una vez que llegó al valor que ustedes quisieron, ustedes abren esta llave. Cuando abrieron esa llave, ¿qué pasó? Bueno, al abrir esa llave, esto me desconecta todo lo que estaba acá. Abrí la llave 1 y me queda desconectado todo lo que está ahí. Entonces este capacitor que está acá, en realidad, tiene una tensión y se comporta como si fuera una pilita que tiene una cierta tensión. ¿La tensión qué tensión va a tener? La tensión que le acabo de cargar en este momento. Entonces cuando yo saco de allá la fuentecita, este es un capacitor que queda cargado con una cierta tensión. ¿Qué valor de tensión? El que acabo de darle, siguiendo la ecuación de la carga. Si yo ahora cierro esta segunda llave que está acá, la cierro, esto se va a comportar ahora como si fuera un circuito. Esto es equivalente a un circuito donde yo tengo una resistencia y ahora una fuentecita de tensión, cuya tensión inicial es el valor del capacitor. El valor del capacitor es la tensión inicial, por la cual esto empieza a trabajar. Y bueno, acá va a circular una corriente. Va a circular una corriente, donde esa corriente va a ser igual a la tensión inicial con la cual arrancó el capacitor dividido el valor de resistencia. Pero ¿qué pasa? Esto empieza a entregar electrones y a medida que pasa el tiempo empiezan a haber cada vez menor cantidad de electrones libres disponibles. Se está descargando. Es como si una pila se fuera descargando. Pasado un cierto tiempo, este capacitor deja de tener electrones. Esto se convierte en realidad en una pila descargada. Esto es para el tiempo t igual a 0, es esto. Para un tiempo t igual a infinito, la corriente ahora se hace 0. La corriente se hace 0. ¿Y cuánto vale la tensión del capacitor? Bueno, a medida que empieza a pasar el tiempo, la tensión acá empieza a disminuir y se descarga, se hace 0. Entonces de vuelta el capacitor tiene un comportamiento que cambia en el tiempo inicial y en un tiempo largo. ¿Cómo es ese comportamiento? ¿Cómo es ese comportamiento? Bueno, no importa de dónde sale la ecuación esta, pero la tensión del capacitor ahora es igual a la tensión inicial con la cual empezó la descarga por E a la menos T sobre RC. Es la ecuación esta que ven acá ahora a la derecha en color celeste, el voltaje de descarga. ¿Cómo va a variar la tensión del capacitor en la descarga? Entonces la ecuación que sigue es esa que están viendo ahí. De vuelta tenemos el término de RC, que es la constante de tiempo ahora, tau. En este caso ahora es R2 por C. Esto es la constante de tiempo, pero ahora es de descarga. De descarga del capacitor, ¿sí? De vuelta tiene el mismo significado. ¿Cuánto tiempo pasa? O cuál es en cuánto tiempo se me va a terminar descargando el capacitor. Si hacen de vuelta el mismo análisis que les hice hace un rato y reemplazan para un tiempo t igual a una constante de tiempo, hacen este cálculo que está acá, RC sobre RC, que llega a la menos 1, bueno, van a encontrar que van a tener este comportamiento que están acá. La curva ahora, la color marrón, es la curva de descarga. Ahora, para un tiempo t igual a una constante de descarga, el valor de tensión del capacitor llega al 37% del valor de tensión inicial con la cual empezó la descarga.
si supóngase ustedes cargaron un capacitor, lo pusieron con 10 voltios, y la constante de tiempo de descarga es 1 segundo, supóngase que tiene una resistencia de, supóngase, acá, les voy a hacer acá, supóngase, tienen un capacitor, el cual inicialmente la tensión que tenía acá, la tensión inicial es, supóngase, 10 voltios. El capacitor es de, supóngase, 1000 microfarads y la resistencia es de 1000 ohms. La constante de tiempo de descarga, tau 2 le damos, es igual a R2 por C. En este caso la constante de tiempo de descarga es igual a 1000 ohms por 1000 microfaradios. Si hacen ese cálculo, esto les da 1 segundo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué me está diciendo esto? Si yo tomo un tiempo t igual a una constante de tiempo, o sea, 1 segundo, si hago los cálculos con la ecuación esa, B, tensión inicial, tensión del capacitor es igual a la tensión inicial por E a la menos T sobre RC, esto de la tensión inicial por la tensión inicial es 10 voltios, porque yo el capacitor arranqué con un valor inicial de 10 voltios, y por E a la menos T sobre RC, pero si T es igual a 1 tau, o sea 1 RC, esto le queda RC sobre RC, y esto es 0,37, o el 37% de la tensión inicial, como están viendo ahí en la gráfica en la parte roja. Esto le va a dar 3,7 voltios. Si yo ahora espero el doble del tiempo, si yo este circuito lo espero 2 segundos, el doble de tiempo, o un tiempo igual a 2 veces la constante de descarga, esto es para un tiempo t igual a 1 tau. Si yo espero ahora un tiempo t igual a 2 veces la constante de tiempo, la tensión del capacitor es igual a la tensión inicial con la cual empezó la descarga, por ahora T es 2 tau, 2 RC, esto es E a la menos 2, y el valor del capacitor va a ser igual al 14%, o sea 0,14, 1,4 voltios. Bien, y así, si yo espero 3 veces, voy a tener el 5%, 4 veces el 2%, y ya 5 veces ya considero que el capacitor ya se me ha descargado completamente. Bien, no sigo porque bueno, sé que tengo una conexión pésima de internet, no tiene mucho sentido seguir, sé que no me están siguiendo por lamentablemente no tuve buena conexión de internet. Repitan estas experiencias ustedes en su casa. Tienen que hacer el trabajo práctico número 6 y está el video mismo de esta clase que lo di el cuatrimestre pasado. Véanlo ese video por favor, porque este video está claro que no lo van a ver en tiempo, seguramente. De todo modo lo voy a editar y se lo voy a pasar. Si hay alguien que me está viendo, muchas gracias por haber participado.